Es hora de Nación Veracruz, 500 años y más de historia, tradición, cultura, arte, puerto. Fin de semana en mes nuevo. Miguel Salvador Rodríguez Azueta. Ya estamos en febrero, adiós, el primer mes. Y sí, muy agradecidos con la vida de que ya, ahora vamos por el segundo mes. Es el mes del amor y la amistad. El amor, la amistad, pero sobre todo que ya la bandera. Nos acercamos a abril, al mes de la veracruzanidad de estos 500 años, don Jorge. Ya son varios estos 500 años que se van a cumplir de la ciudad de Veracruz, y hoy vamos en nuestra sección Porque Soy Veracruzano, traemos a un buen amigo que no es, bueno, directamente no veracruzano, ya se está, pero bueno, está gestionando. Ya se está gestionando para ser jarocho, y además, pero sí de ascendencia, sí, porque su papá fue de Orizaba, ¿no? Es chayote. Chayote. No, sí, así le dicen a los de Orizaba, chayote. Está con nosotros, muchísimas gracias, Horacio Correa. Él es gestor cultural, especialista en museos, donde vamos a estar platicando con él acerca de todo esto que tiene que ver con los 500 años de la ciudad de Veracruz, todo el potencial que tiene Veracruz. Lo hemos estado analizando, ya tiene un par de días aquí Horacio con nosotros, y hemos estado analizando con él todo el potencial que tiene Veracruz, el centro histórico, los distintos barrios, todo lo que se puede hacer en Veracruz para hacerlo un polo atractivo, turístico, pero desde el aspecto cultural. Horacio, bienvenido aquí a Nación Veracruz. Hola, buenos días a todos los radioescuchas de Más Latina 96.5. Pues gracias por invitarme aquí al programa. Y sí, realmente ha sido 2 días de recorrido por la ciudad que ha sido muy productivo y muy interesante. Ayer casi nos morimos con un filete de caracol que estaba, parte del folclore. Espantosa, pero bueno, ni modo, pasa, ni modo, hasta en las mejores familias sucede, ¿no? Ustedes se salvaron, yo fui el único que le di el bocado a esa cosa horrenda. Pero bueno, quitando el tema del caracol que estaba echado a perder, hay muchas cosas aquí en el puerto que se pueden rescatar, empezando por el centro histórico. ¿Cuál es tu percepción del centro histórico? Y en lo que ya has visto, Horacio, y en la experiencia que tienes como gestor cultural, especialista en tema de museos, en tema de espacios culturales, ¿qué se tendría que hacer aquí en Veracruz para poder rescatar el centro histórico? Bueno, yo creo que es un centro histórico con un gran potencial. En realidad ve uno unas construcciones extraordinarias. Muchas de ellas en efecto están en un estado lamentable, otras no. Pero independientemente de eso, también creo que tiene estos espacios como comunitarios, que son estos como callejones o plazas interiores en el centro, que también le dan un sentido pues muy especial al centro histórico de Veracruz, ¿no? Me parece que algo que es lamentable es que tal vez la gente se haya ido del centro histórico. Es decir, es un centro que vemos de pronto muchos edificios vacíos, o que están ocupados por otras personas, o que están clausurados o abandonados. Entonces, creo que en un principio tendría que haber mucha más actividad que te regresara nuevamente a habitar el centro, a vivir el centro, a revitalizar el centro, y que fuera un espacio vivo, ¿no? Pero creo que sí se requiere tal vez como una política muy integral de rescate, ¿no? Es decir, no es una política de maquillar y pintar fachadas y abrir algunos negocios, etcétera, sino que tiene que haber, yo creo que un consenso entre los distintos actores que están involucrados ahí, que me imagino que debe ser una situación compleja, para poder en efecto lograr ganar y que todo mundo tenga un sentido de beneficio de por qué este espacio se tendría que revitalizar, ¿no? En este caso, Horacio, fíjate que lo que dices, tienes toda razón. No hay muchos personajes, hay muchos actores dentro de todo lo que tiene que ver el centro histórico que efectivamente no se ponen de acuerdo. No hay una iniciativa como tal, y creo que es un factor preponderante. Me gustaría preguntarte, tú que viviste todo lo que fue el centro histórico, por ejemplo, de la Ciudad de México, ¿no? ¿Cómo se recuperó el centro histórico como ya prácticamente un espacio vivo, que la gente regresó a vivir al propio centro? En los negocios se abrieron muchos, calles peatonales, se fueron los ambulantes, y todo esto, ¿cómo está funcionando realmente para los citadinos, en este caso allá en la Ciudad de México? Y ¿cómo le hicieron? O sea, ¿cómo fue esa transformación? Bueno, yo creo que fue un proceso paulatino, en efecto,
pero también creo que fue un proceso en el que se tomó una decisión de comenzar a reactivar ciertos espacios clave del centro. Es decir, sí, después del terremoto de 85, a mí me tocó estar trabajando en el antiguo colegio de San Ildefonso, que está justo al lado de Templo Mayor, y me tocó una época todavía a principios del 2000, donde pues el centro estaba vacío, sobre todo los fines de semana, era un espacio muerto. De pronto iban al museo porque había estas grandes exposiciones, entonces la gente llegaba, pero prácticamente casi todo estaba cerrado, ¿no? Y la gente no iba en la noche, era un poco peligroso, y estaba en efecto invadido de ambulantes, sobre todo la calle de Correo Mayor, que es una calle importante, que sigue habiendo este problema, pero en ese momento la calle era imposible circular, no había manera de moverse. Entonces, yo creo que el asunto fue cómo empezaron a, primero, yo creo que hubo una política clara de queremos rescatar cierto perímetro del centro, porque empezaron obviamente, digamos, de entre la Alameda y el Zócalo, que es como un primer perímetro, y ahí comenzaron a rescatar ciertos inmuebles y a darle vida a ciertas propiedades que estaban abandonadas o estaban en este estado, ¿no? Luego yo creo que empezaron también a propiciar el que hubiese nuevos negocios, creando estas calles peatonales que te permiten que haya una circulación muy grande de gente. Y, por ejemplo, la calle de Madero, al hacerla peatonal, bueno, ha sido un boom para los comercios. Venustiano Carranza también la hicieron semi-peatonal y también ha sido, pues, un éxito. Y a partir de eso, pues, empezaron a potenciar distintos espacios. Pero yo creo que al final tiene que ver, uno, con una voluntad política, dos, con involucrar a los diferentes actores, el que haya también un interés en invertir en el centro y en comprar propiedades y darles un uso adecuado, es decir, el invertir en que haya casa habitación o negocios, etcétera, y obviamente también en que esté apoyado de una, digamos, política cultural que le permita a la gente visualizar al centro no nada más como un espacio vacío, sino como un espacio en el que puedes ir y tienes una oferta cultural importante. Y también eso creo que ha incidido. Hay muchos espacios, muchos museos y muchos recintos recientes, digamos, de años, de los últimos 20 años, que le han dado pues esa vitalidad al centro histórico, ¿no? Entonces la gente va al fin de semana, va en la semana, e incluso ya los negocios abren hasta los domingos. Bueno, aparte, como dices, el interés de invertir, pero también creo que fue un gran catalizador Carlos Slim, ¿no? Por ejemplo, que compró pues prácticamente manzanas enteras del centro histórico, y él también le invirtió para que todo esto resurgiera y floreciera como tal, e incluso hasta donde tengo el dato, no estoy muy seguro, pero donde tengo el dato, que ya la gente está regresando a vivir a condominios ahí en el centro histórico, casas antiguas, que les han mantenido las fachadas históricas, sin embargo, adentro ya son totalmente modernas, nuevas y de primerísimo nivel, y aparte a unos precios elevadísimos. Sí, está pasando eso, incluso no solamente en la Ciudad de México. Puebla es otro caso donde está ocurriendo este reacondicionamiento de ciertas casas, de estas casas señoriales del centro histórico de Puebla, donde la gente está regresando a vivir, ¿no? Entonces sí ha habido ese movimiento hacia el centro, y eso obviamente pues le da vida a un espacio, ¿no? Cuando no hay nadie, pues está en manos de la ambulancia. Eso me lleva a pensar ahorita precisamente en el centro, el Estanquillo, el Museo del Estanquillo, que se logró por parte de Monsiváis, y ahí está el Palacio de Iturbide, con estas grandes exposiciones, que dices, bueno, lo llegaron a techar, y sí se puede, y eso me hace reflexionar ya en el aspecto que hace un momento el noticiero, por ejemplo, hablaban de la casa de Sergio Pitol en Jalapa. Pues sí, es importante rescatar estos inmuebles para exponer precisamente la obra de personalidades que, como bien comentó esta persona, la sobrina, pues al rato van a vender los documentos, y lo veo en carne propia con Salvador Díaz Mirón, ¿no? En el caso de la Casa Museo tenemos muy pocos documentos, y algunos nos los han ofrecido en venta o lo vemos en subastas a nivel nacional. Entonces digo, bueno, ¿y este documento por qué está en una subasta? Debería estar aquí, en la Casa Museo, en el puerto de Veracruz. Y como eso, ahorita que dice esto
Horacio, me pongo a pensar en la casa donde nació Adolfo Ruiz Cortines, ahí en la calle de Zamora, que se hace un esfuerzo muy grande porque es una asociación civil precisamente que está trabajando arduamente para mantener el espacio abierto como un pequeño museo. Estaríamos hablando por parte del municipio del recinto museo, ya de la Reforma, del museo mismo de la ciudad, de la Casa Museo Salvador de Admirón, pero como eso pues tenemos muchos más edificios que tienen que ver con un punto de la historia. Que como bueno, está la casa de Ruiz Cortines, en la que ya fue posterior, en el fraccionamiento moderno, ahí en General Alemán, que también es una casa. Y que una asociación civil también está luchando, pero ahí hay una cuestión con los familiares de Adolfo Ruiz Cortines, es una cuestión ya privada. Pero a lo que quiero llegar es que tenemos una riqueza enorme material y material de inmuebles, y pongo otro caso, en la esquina precisamente de Zamora y Madero se encuentra esta gran vivienda donde estuvo don Benito Juárez. ¿Se acuerda usted, don Jorge? Que ahí en la esquina hay una placa, y la misma placa que anuncia que ahí estuvo viviendo Benito Juárez durante su estancia en Veracruz está cubierta de cables de teléfonos, porque vaya, los cables, lo vimos también ayer en algunos patios de la Huaca, de los cables de electricidad. Hay que trabajar mucho y tiene que ser integral, como bien dice Horacio. Si no, la verdad, nada más son obras de relumbrón. No, y no funcionan, ¿no? No funcionan definitivamente. Nos vamos a ir al corte. Recuerden que estamos en nuestras redes sociales para que nos sigan. Estamos en Nación Veracruz. Nos pueden seguir en nuestra página de Facebook. Estamos también en Twitter, @Nación Veracruz, y nuestra página de internet en www.nacionveracruz500.com. Volvemos. Veracruz, puerto y puerta de México. Administración Portuaria Integral de Veracruz. Ya es hora de Veracruz, puerto y puerta de México, este espacio que es patrocinado por la Administración Portuaria Integral de Veracruz, la PIVER, que hoy nos trae a Horacio Correa, gestor cultural, especialista en museos en la Ciudad de México, hablar sobre todo lo que estamos haciendo aquí. No sé si estamos haciendo o no, bueno, lo que se intenta hacer aquí en Veracruz, o lo que tendríamos que hacer en Veracruz para poder rescatar todos estos espacios históricos que realmente culturales que tenemos. Si hay que hacer mención de algo, y hay que reconocerlo al 100%. Por ejemplo, el tema del Museo Naval es una joya, ¿no? Vamos a decirlo, ¿no? El Museo Naval, excelente. La Casa Museo Salvador de Admirón, pues hay más o menos, ¿no? Pues ahí va. No, pues la Casa Museo Salvador de Admirón, excelente realmente, y reconocerle a Miguel Salvador todo el trabajo que ha realizado ya durante muchos años al frente de la Casa Museo Salvador de Admirón. Como bien lo dices, Miguel, ha sido una tarea muy difícil porque no había nada, ¿no? O sea, ahí poco a poco ha sido buscando, rescatando documentos, rescatando artículos personales incluso del propio poeta de Admirón. Y gracias a la familia, que claro, pero es parte de una gestión. Es la gestión. Es parte de la gestión, ¿no? Es lo que estamos hablando, y eso es a lo que se especializa Horacio en esta parte de la gestión. ¿Qué más tendríamos que hacer en Veracruz, Horacio, con relación a lo que tú has visto? Mira, yo creo que hay una parte importante del rescate del patrimonio que tiene que ver con qué cuentas de ese patrimonio, las historias que cuentas del patrimonio. Caminando hoy por la mañana, que fui por un café y un pan ahí cerca del hotel, me preguntaba un poco eso, ¿qué historias cuentan estos edificios o qué historias tendrían que contar estos espacios de un centro que está semi-abandonado, ¿no? Entonces a mí me parece que parte del proceso de rescate tiene que ver con cómo le das valor al patrimonio, pero el valor no se lo das a nivel del pensar, de la información, se lo das es un poco lo que voy a hablar hoy ahí en el museo. No se lo das a nivel de la información, se lo das a nivel de la emoción, del sentimiento. Entonces, por ahí bien dicen que para conservar el patrimonio necesitas valorarlo. O sea, el primer paso para la conservación es la valoración, porque la valoración le da un sentido de
por qué te es significativo algo, ¿no? Entonces, de pertenencia. Entonces, cuando algo no te es significativo, no te representa nada, no te interesa. Entonces, yo siento que tal vez eso pasa mucho con algunos de esos predios que están ahí. Es decir, las personas que los tienen no les significa nada, no les interesa y por consiguiente no le dan ningún valor, ¿no? Entonces, creo que parte importante de un rescate patrimonial tiene que ver con cómo comunico la importancia de algo, pero no nada más desde la perspectiva del saber, sino desde la perspectiva del sentir. Digo, debe haber infinidad de historias, infinidad de cosas interesantes con las cuales el veracruzano se pueda conectar con el puerto antiguo, ¿no? De entrada nada más decir que era la puerta del mundo, ¿no? Era el contacto de México con el resto del mundo, ¿no? Entonces, no sé si eso alguien lo ha más que pensado sentido, ¿no? Bueno, de hecho, esta sección, ¿no? Que nos patrocina, Piver nos patrocina todo el programa prácticamente, pero es la sección especializada de la Administración Portuaria Integral de Veracruz, APIVER, que es Veracruz, Puerto y Puerta de México. Claro. ¿No? Es parte de todo esto. Eso? La importancia, por ejemplo, de lo que dices, perdón, nada más te interrumpí tantito, me interesa obviamente que tú hables, tú eres el especialista, Horacio, pero haciendo un poquito de alusión a todo esto que estás diciendo, por ejemplo, el tener en cuenta, tenemos el Castillo de San Juan de Ulúa, ¿no? O sea, el principal, el antecedente del puerto de Veracruz como tal, ¿no? Sentirlo como representativo, ¿no? Te voy a poner voy a dejar un ejemplo para que continúes con toda la explicación que nos estás dando. Es que estabas diciendo, y lo comentamos el otro día, el Álamo en San Antonio, ¿no? En San Antonio, Texas, en Estados Unidos, es reflejo de esto que estás explicando, ¿no? O sea, es nada más prácticamente hay ya el vestigio, fachada, ¿sí? ¿No? El vestigio de una misión, ¿no? Que era ahí en el Álamo, que era una misión, eran misioneros, y representa, ya lo han asumido tal cual, que es la representación de la identidad del tejano. Es decir, es la representación de la victoria de Sam Houston en contra de Santana, y donde se proclama prácticamente la independencia de Texas, ¿no? Entonces es la identidad de los tejanos, ¿no? Claro. Y nada más expuesta en pues prácticamente una pared, ¿no? Sí, que tiene que ver con esto, es decir, ¿qué te significa o por qué tiene un valor? Tiene un valor porque decimos un poco en la parte de interpretación de museos que cuando conectas un patrimonio con universales, por ejemplo, amor, libertad, familia, etcétera, que son cosas que todo mundo puede reconocer, en ese sentido conectas muy fuerte, ¿no? Entonces, algo así tendría que suceder. Es no nada más la parte, bueno, cómo invierto, qué hago, qué restauro, etcétera, sino también cómo comunico ese patrimonio de una manera que no sea solamente información, porque la información ahora está disponible en la web, ¿no? Sino cómo hago que la gente realmente lo sienta propio y en ese sentido le dé un valor. Entonces, en el momento que le das un valor que te es significativo, y creo que eso también pasó en la Ciudad de México, empezaron a aparecer libros que hablaban sobre las historias de la ciudad o nuevos edificios que pertenecieron a tal familia o a tal otra o a tal personaje histórico. Incluso recién al año pasado o antepasado colocaron placas nuevamente en algunos edificios que contaban las historias de estos lugares. Entonces, creo que eso también le da un sentido diferente al espacio, ¿no? O sea, es un espacio cercano y no un espacio lejano. Uh-huh. Fíjate, se me está viniendo a la mente el hecho de, por ejemplo, en la parte, digo que también lo conoces perfectamente bien con tu experiencia como museógrafo, pues, o como gestor cultural en museos, es, por ejemplo, la significación que se le da, por ejemplo, a las obras plásticas, ¿no? A los cuadros, a las pinturas, ¿no? Y yo siempre he estado ahí un poco renuente y para mí es polémico el tema de, por ejemplo, de las vanguardias, ¿no? Sobre todo en el siglo XX, ¿no? Desde el principio del siglo XX. ¿Qué es arte, qué no? Exactamente, qué es arte y qué no es arte, ¿no? Entonces, por ejemplo, con las vanguardias, donde empezaron ya a salir cosas que decías tú, bueno, espérame, ya párale tantito, ¿no? Pero lo que hacían era dotarlas de significación, ¿no? O sea, se me viene a la mente, por ejemplo, los 3 puntitos así de Joan Miró, ¿no? Uh-huh. No, es que Miró, y te daban toda una historia del, no, mira la percepción y esto y el otro. Está bien, pero yo veo 3 puntitos, o sea, no me diga... No es sensible. No, sí, soy sensible, pero espérame, pero veo 3 puntitos, ¿no?
No, el peor de todos los casos es el de Malevich, ¿no? El de un lienzo blanco así, ¿no? Blanco sobre blanco. Es que blanco es la pureza y no sé qué. Por eso, pero eso no es arte, si no hay nada, ¿no? Es parte de eso, ¿no? O sea, cómo a una obra de arte le vendes toda una historia y en la cual, pues tú lo la mismo dotas de significado, ¿no? Pero yo creo que aquí en el caso del centro histórico sí hay significados Sí, claro. potentes, ¿ves? O sea, tienes edificios que probablemente cuentan historias increíbles y las que podrías todavía descubrir, porque también siento que creo que tienen una última oportunidad de pronto con ciertas personas que vivieron ese centro histórico de rescatar esa memoria antes de que se pierda, ¿no? Porque una o dos generaciones más adelante esa memoria va a estar perdida, ¿no? Porque la gente ya no vive ahí. Entonces, también creo que esa es una gran oportunidad de dotar de lo que ya se conoce más lo que habría que conocer de la gente que recién en el siglo XX vivió el centro histórico, ¿no? Mira, aquí me viene una reflexión rápida. En el Museo del Barrio está la exposición de Liliana Porter. Y entonces tenía una serie de... ¿Museo del Barrio de dónde? De Nueva York. Ah, ok. Entonces una serie de juguetitos muy mexicanos de los años 60. Y precisamente me puse a pensar como bueno, ¿y esto qué? Pero de repente la significación que esos juguetitos representan de nuestra niñez. Y luego lo vine a atajar en la Ciudad de México cuando me encontré, es nada más hasta donde llego, estos patines del diablo que se están utilizando ahí en la Ciudad de México junto con las bicicletas. Me van a decir, bueno, ¿y qué? ¿No? Que resulta que yo de niño leía un cómic que se llama Los Super Sabios de Boots, y en uno de los primeros capítulos de Los Super Sabios era el invento de un patincito del diablo con el que Panza, así era el personaje, recorría Picamosco, ¿no? Era la ciudad que se llamaba Picamosco la ciudad, y entregaba y le iba muy bien, ¿no? Entonces, es nada más de ver la imagen del patín del diablo, me recorrí a mi niñez. Entonces ahora imagínate la importancia precisamente que dice Horacio de esta significación. Hay un restaurante por aquí muy famoso, bueno, voy a decir, la Parroquia de los 200 años, tiene una reja de Sarasa Vargas, antigua, de estas, ¿te acuerdas de las botellas de vidrio? Uh-huh. Eso también te lleva a tu niñez. Claro, eso es hacer significativo. Eso es hacer significativo. Sí, claro, por eso me refería yo al tema de me brinqué, o sea, no me fui ya tanto al espacio público, sino o al espacio como tal, y sí público. Me fui ya directamente a lo que es una obra, entre comillas, obra de arte, ¿no? Pero volvemos al tema de las vanguardias. Por ejemplo, tú sí ves una pintura de Salvador Dalí, y ahí sí de repente dices, vaya, este hombre surrealista y muy pirada, lo que quieras y mandes, pero no, a veces aquí sí hay arte, ¿no? Digo, para plasmar todo esto, ahí sí lo puedes reconocer. Pero al punto que voy es el dotar de esa significación como tal. Yo coincido contigo. Por eso voy a eso, ¿no? Si en un cuadro que está todo blanco te están vendiendo una historia y te están diciendo que es arte, pues imagínate ahora con un edificio que sí tiene esa historia, que sí tuvo esa vivencia. Oye, pues cuéntalo, ¿no? Sí, o sea, digo, nada más un ejemplo de una historia, ¿no? De las primeras fotografías que se tomaron en este país, pues está el puerto de Veracruz, Gracias. ¿no? Es decir, en 1839, 40 ya se había traído un aparato de daguerrotipo, y una de esas imágenes es el puerto de Veracruz, ¿no? Entonces esa es una de las 1000 historias y millones que debe tener esta ciudad, que fue, pues eso, o sea, como el escaparate del mundo, y aquí llegaba gente de todas partes y tenía relación con todas partes, ¿no? Entonces creo que esa parte, nada más rescatar incluso esas historias, ya es darle un valor importante al puerto, ¿no? Contar historias, se me viene a la mente hay una anécdota del torero en su momento también, por ahí de los 40 del siglo pasado, Mario Cabré, torero español, fue muy famoso, y en su momento tuvo un encuentro amoroso con Ava Gardner, quien era una de las diosas de la pantalla grande de Hollywood, y bueno, pues tuvieron un fin de semana esplendoroso, ¿no? Y al otro día que amanecen, ¿no? Ahí por las arenas, ya calles de Sevilla y todo, ¿no? Y le dice Ava Gardner a Mario Cabré, ¿no? Pues mi torero, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer después de todo este encuentro amoroso que tuvimos y todo? Y dice, pues contarlo, ¿no? Pues de eso se trata, ¿no? Voy a contar que estuve con Ava Gardner a todo el mundo, ¿no?
Y eso se trata de esto, ¿no? Contar Discúlpame, historias. contar ¿no? historias. Discúlpame, pero lo voy a contar, ¿no? El otro le decía, ¿qué vamos a hacer? Como de que, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ser novios. No, me lo voy a contar, ¿no? Y de eso se trata, ¿no? De esta vida, ¿no? Contar historias. Sí, los seres humanos nos relacionamos con las historias, entonces creo que eso es fundamental. O sea, cuando tú cuentas historias sobre el patrimonio, logras que la gente se conecte con ese patrimonio, ¿no? Entonces, me parecería que eso es algo que ustedes tendrían que hacer aquí porque tienen unos elementos extraordinarios para hacerlo, ¿no? Pues son excelentes puntos, Horacio, que nos vienes a plantear y ojalá que podamos seguir en contacto contigo, sin duda alguna. Es muy enriquecedor todo esto, sobre todo por la experiencia que tienes. Son experiencias ya vividas como tal, de éxito, tanto en México como en otros puntos de la República donde has estado. Y sin duda alguna vamos a necesitar que nos puedas estar asesorando y apoyando acá en Veracruz porque hay muchísimo que hacer. Muchísimas gracias, Muchas Horacio. gracias por invitarme. Gracias a Horacio Correa, él es gestor cultural, especialista en museos, que estuvo aquí platicando con nosotros. Ya escucharon sobre todo el potencial que tenemos en el puerto de Veracruz, en el estado de Veracruz incluso. Muchas cosas que se pueden hacer. Me encanta esta idea de contar historias. Contar historias. Pues a la 1:00 p.m, Horacio va a estar dando una charla de la importancia de trabajar en los museos. Es abierto para si tienes algún centro cultural que quieras participar, la entrada es gratuita. Vamos a estar platicando con Horacio en la Casa Salvador Díaz Mirón, Zaragoza 322, junto a la tortillería. Ya también surgió una idea ahí con Horacio el día de ayer precisamente. Y bueno, amigos, invitarlos a que sigan la página de Nación Veracruz. Hay mucha actividad cultural este fin de semana con los 100 años de la Escuela Mercante Fernando Siliceo, la Escuela Náutica. Hoy mismo hay una serie de actividades, así que estén muy, muy al pendiente para apoyar, por supuesto, a nuestros marinos mercantes. Por supuesto, claro que sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Horacio. Gracias. Bienvenido de nueva cuenta aquí a Nación Veracruz, 500 años y más. Nos vamos, Miguel. Nos escuchamos el lunes. El próximo lunes vamos a estar con ustedes en Nación Veracruz, 500 años y más, en punto de las 9 de la mañana. Muchas gracias a todos ustedes por su atención. Muchas gracias a la producción, a Diego Hernández en cámara, Gladys Pérez, nuestra productora, Ricardo Jacome en controles, Rafa Gallardo en ingeniería, Rambón en producción, ¡Hombre, casa llena! Inés en redes, bueno, todo el equipo de Más Latina. Muchísimas gracias. Nos vamos, nos despedimos, nos escuchamos el próximo lunes. Pásela muy bien. Cadena Más Latina, Funda Crover y Administración Portuaria Integral de Veracruz presentaron Nación Veracruz, 500 años y más. Hasta la próxima.